Luz que a los hombres, alma de hombre les dimos. Andaluces, andaluces, levantaos, levantaos, pedid tierra y libertad, sea por Andalucía libre los pueblos y la humanidad. ¿Qué son 7.000 hombres? Veamos. Imaginemos un campo de fútbol. En una parte del campo, sí, allá en el fondo, imaginemos un grupo de hinchas. Esos son 7.000 personas. Ahora forcemos un poco la imaginación. Un domingo, después de un partido de fútbol, ese pequeño grupo decide conquistar un país. No, nada de pequeños pueblos, sino que deciden conquistar a la península ibérica. La suma de Portugal, Estado español e incluso parte de Francia. Y provistos de unas espadas, se dirigen al Guadalete. Son tan poderosos estos muchachos que sin esperar refuerzos ni nada, se enfrentan a un enemigo muy superior. Pero ¿qué más da? Pues vencen y vencen y vuelven a vencer. ¿Cómo pudo este grupito de amigos conseguir tan maravillosa victoria? Sencilla es la respuesta. A través de los pactos. Sí, los pactos, ya sabéis, esos acuerdos que hacen la gente entre sí. ¿Y cómo convencieron a millones de personas para que entregaran a estos extraños el control de sus tierras, sus bienes, su lengua, su religión y su libertad? Muy fácil. Es que estos nómadas del desierto eran muy inteligentes. Fijaos qué inteligentes eran, que nada más terminar la invasión se dedicaron a matarse entre ellos. ¿Y por qué los habitantes de la península no se aprovecharon de las discordias de los invasores para quitárselos de encima?
Aquí se admiten tres respuestas. O es que el pueblo de la península ibérica, que había mamado de varias civilizaciones, era tonto y no se dio cuenta de la situación, o es que era tan cobarde que no se atrevió a enfrentarse a este grupo de hinchas, o simplemente era tan pasota que pasó de los invasores que les controlaban. Esta increíble historia es la que se cuenta a nuestros hijos en escuelas, institutos y universidades. Lo peor, lo más triste de todo, es que muchos se la creen. El Imperio Romano, uno de los imperios más guerreros y poderosos de la historia, con su amplio poder político y cultural, y con su temible maquinaria militar, con sus generales y con sus legiones, necesitó 300 años para conquistar la península ibérica. 300 años para aplastar la fuerte resistencia de los hispanos. 300 años. Pero, como si de un juego de manos se tratara, un puñado de nómadas árabes lo consiguieron en solo 3 años. Solo 3 años. Después de los romanos pasaron por aquí los visigodos, un pueblo bárbaro y guerrero, que también halló fuerte resistencia. Los visigodos necesitaron 120 años para poder someter a la ciudad de Córdoba. Sin embargo, según la historia oficial, pocos años después, un puñado de árabes se hicieron con Córdoba en un santiamén, prácticamente sin batalla. Veamos, Córdoba, 120 años de resistencia frente a los godos, 0 años de resistencia frente a los árabes. La diferencia numérica entre 120 y 0 es infinito. El total de soldados árabes, con sus posteriores refuerzos, no asciende a más de 24.000 hombres, cifra que no llena un campo de fútbol. Sin embargo, este grupito, mal equipado, separado de sus bases por más de 6.000 kilómetros, en uno de los terrenos más montañosos de Europa, frente a un pueblo guerrero, consigue milagrosas victorias, provisto de 2 únicas armas, caballo y espada. Además, este reducido número de árabes tenía que controlar una extensa área, solo 24.000 soldados para controlar a 584.192 kilómetros cuadrados. Si las matemáticas no nos fallan, cada soldado árabe tenía que hacerse cargo él solito de 23 kilómetros cuadrados, en un país que no conoce, frente a un pueblo guerrero. ¿Cómo fue posible? Los antiguos historiadores árabes calificaron la hazaña de esta invasión como milagrosa. Los historiadores cristianos la calificaron como maldición, pero el sentido común la califica como imposible, como imposible, como imposible, como imposible. Pero hay mucho más. Hay algo que